Un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Eso es así. Si usted ha pecado, tiene un problema X en tu matrimonio, en la casa donde convives, en tu trabajo, en tu relación con Dios, no importa. Si usted tiene esos pecados y usted es consciente de ellos además y lo sigue haciendo, y viene a la iglesia, se sienta, levanta las manos, alaba a Dios, hace como si no pasara nada y quiere seguir ocultándolo ahí, ese pecado delante de Dios va a ser un estorbo. Cuando tú ores, Dios no va a estar escuchándote y sobre todo en tu conciencia se va a cauterizar, se va a endurecer. Por eso, pecado no confesado y luego apartado, Dios no puede trabajar, perdonarte y limpiarte. ¿Por qué? Porque un pecado no perdonado se va acumulando, y así es como el colesterol, se va acumulando en las arterias y no deja fluir la sangre y te puede dar un infarto, un ictus, incluso morir. Por el engaño del pecado. Si llegas al extremo de endurecerte, que te llamen la atención, no haces caso, te vuelven a llamar la atención, tampoco, te insisten llamando la atención y no quieres darte cuenta, no quieres confesarlo, no hay algo ahí en tu interior que dice, sí, es verdad, el Espíritu Santo me está redarguyendo, me está llamando la atención. Voy a confesar este pecado que me tiene amargado interiormente. Si no lo haces, el corazón se va endureciendo. Se va endureciendo, se va encalleciendo. Se hace insensible. Y ya la palabra no llega esa luz no llega a tu corazón. Entonces rebota. Entonces ahí estás en un grave peligro. Ya dejas de creer, ya dejas de confiar. Ya el arrepentimiento no llega a tu alma y cuando el arrepentimiento ya no llega a tu alma, eso es un peligro de muerte espiritual. Saúl no pudo arrepentirse, estaba en peligro de muerte espiritual. Esaú incluso lloró. No por llorar te has arrepentido. Esaú dice que lloró y no había manera. Saúl lloró y no había manera. Porque ya cuando el corazón se cauteriza, se endurece, llega un momento que aunque llores, ya Dios no interviene. Tú te das cuenta que Dios, el Espíritu Santo ya dejó de redarguirte, ya no te llega al arrepentimiento, ya es un endurecimiento. El Señor sabe, yo hago lo que quiero, la culpa es de aquel, a mí qué me importa, todos los cristianos son iguales. El cuento de siempre, un cuento que solo se cree el que está así. Entonces, vigilemos bien nuestra vida espiritual con el Señor, con la iglesia y con el entorno. Y es muy importante, ¿no? Porque Jesús hizo un sacrificio en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue para todos. Pero por alguna razón dice que algunos retrocedieron, soltaron el arado y marcharon hacia atrás. Muchas veces se ve que el maligno tiene un poder mientras tú y yo le creamos. Te hace creer los horrores más terribles. Que estás pasando esto, que estás enfermo, que estás aquí, que estás allí. Pero la verdad que es Jesucristo dice que el maligno es el príncipe de la mentira. Que es el padre de las mentiras. Y cuando se acerca a nosotros parece real, pero no lo es. Porque ahí está la luz, están las tinieblas. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. Y el reino de Dios tiene un poder que está y radica en la palabra de Dios. Y cuando usted vive en espíritu y en verdad, porque adorar no solo es cantar, sino es una vida diaria. Pero todo lo que sale del infierno no tiene sustancia, es mentira. Y todo eso hay que vencerlo con la luz. Hoy el marino va a venir a contarme alguna mentira, alguna duda.
estás enfermo, estás mal, mira cómo andas, no sé qué. Va a venir a contarme ese discurso fatalista. Si a mí me coge con la guardia baja, con un día estresado, con un día de poca oración, de poca comunión con Dios, ese se va a estrellar contra mi corazón y me va a hacer un daño. Si yo estoy atento a la jugada y cuando viene a estrellarse conmigo, con esas ideas, con esas flechas en mi mente, si yo le paro de raíz con el escudo de la fe, ahí lo bloqueo. Hay bloqueo. Hay un bloqueo total para que no penetre esa mentira dentro de mí. Cuando el Señor escogió a Saulo, a Pablo, dijo: yo te he escogido porque tengo propósitos. ¿Por qué tiene tanto éxito el diablo en medio de los cristianos? ¿Por qué les mueve tanto el piso? Primero, porque cree en sus mentiras. Cree en sus mentiras. Y también tenemos que entender que si entendemos lo que es la luz que tú portas y lo que son las tinieblas. Dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo y a extender el reino de los cielos. No a que yo tenga dinero, confort, una empresa más grande, más pequeña, una comunidad más grande o más pequeña. Eso es un añadido. Eso viene un añadido de servirlo, de amarlo, de trabajar, de servirlo. Pero el propósito de Dios fue ese, pum, así, vamos. Ahí, a deshacer las obras del diablo y a extender el reino de los cielos. Tú dices: no, a mí eso no me importa, porque es que no estás en la onda entonces. Tú dices: a mí lo que me importa es que yo esté bien, que tenga dinero, que mi familia venga a la iglesia. Ese es otra cosa. Esos son añadidos de buscar a Dios. Jesús, entonces, ese es el plan. Y a veces extender el reino de los cielos no es con palabras dulces. A veces Dios nos tiene que confrontar con verdades. Porque a veces, si no somos confrontados con verdades, no nos damos cuenta de nuestra mediocridad espiritual. Entra algún incrédulo a la congregación, algún familiar, y puede decir: qué linda la iglesia, qué ambiente tan bonito tienen aquí, ay, qué bien se está. Y recibe la palabra aquí igual, pero mañana, lunes, martes, vienen sus problemas, sus dificultades, y es más de lo mismo. La diferencia es que igual aquí dentro tenemos una buena labia, hablamos muy bonito, incluso nos podemos hacer cada día más religiosos, y Jesucristo quiere sacudir algo poderoso en nuestro interior para que puedas resplandecer, como dice, para que seamos luminares en el mundo. Si no eres luminario en la iglesia, ¿cómo vas a ser en el mundo? Va a ser muy complicado para poder impactar y llevar luz. ¿Puede un cristiano ser engañado? Sí. ¿Por quién? Falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos hermanos. Eso es obvio. ¿Se levantarán muchos falsos cristos? Es obvio. ¿Cuántos serán engañados? Muchos. Habla de guerra, rumores de guerra, reino contra reino. Y ahí dice: es necesario que esto acontezca, pero esto no es el fin, esto es el comienzo. Hasta ahora ser cristiano es bonito, cómodo, tranquilo. Oye, hasta alguno te dice: qué bueno pastor, ¿no? Qué buen hermano, ¿no? Hasta ahora todo va bien. Pero dice que eso tiene un tiempo limitado. Dice que muchos tropezarán. O sea, muchos cristianos se traicionarán unos contra otros. Incluso dice: se aborrecerán, se odiarán. Y dice que en todo esto habrá un espíritu de engaño, que muchos serán engañados. Y una advertencia más fuerte, dice, ¿no? Que la maldad se multiplicará de una forma rápida. Habrá hombres sin ley. El corazón del hombre dice que del corazón salen
muchas cosas negativas. Entonces llegará el momento que las leyes de Dios no pasará nada, no se respetarán. Todos los demonios del infierno están designados en apagar la luz de la conciencia, para que no te des cuenta, para que vivas una vida ficticia, religiosa, y no te des cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Por eso te cauteriza a tal grado que al final te quedas sin ese afecto natural. No te das cuenta de lo que está pasando. Todo lo puedes pasar por alto. Pero si de verdad Jesucristo nos ha dado un corazón nuevo, tierno, compasivo, sensible, nos lo ha dado para oír la voz de Dios y responder a las necesidades humanas. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don de Dios que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Pablo le dice a Timoteo: no descuides el don que hay en ti, que es Jesucristo. Cuidado, no descuides la comunión con Dios. Estate ahí firme. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Ahí dice, o sea, son advertencias. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Una responsabilidad con él y con los que le oyen. Segunda de Timoteo 1:14. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Guardemos el corazón, el depósito ahí. Cuidado. Son 3 advertencias. No descuides el don de Dios que hay en ti. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y guarda ahí en tu corazón ese depósito donde está el Espíritu Santo. No lo contristes. Son advertencias que nos da continuamente. Porque como el amor es tendente a enfriarse, somos tendentes a orar poco, no a orar mucho. Somos tendentes no a meditar poco en la palabra, no mucho. Somos más tendentes a la carne, a la comodidad. Entonces, son avisos que siempre dan: cuidado, te estás relajando. Cuidado, te estás enfriando. Cuidado, las cosas naturales te están invadiendo. Como me invaden a mí, te pueden invadir a ti. Yo soy más Marta que María. Y ya hace varios años que el Señor me dio tal duro que me dijo: quiero que seas más María. Eres el pastor, tienes que orar más, tienes que meditar más la palabra. Quiero que estés más en mi presencia. Pero yo quiero trabajar más, quiero visitar más, Y el Señor me tiró de las orejas, me tiró del caballo y me metió al cuarto y me ministró tan fuerte que a veces somos tan burros que no entendemos a la primera, ¿no? Pero a la 15ª aprendí. Enfermo, destrozado, desanimado. Me fue ministrando hasta que entendí que Dios me quería como luz y que tenía que estar más en su presencia. Que me quería comunicar cosas, pero que no estaba en el lugar adecuado, porque era totalmente un Marta que quería hacer todo. Y entonces entendí: tienes que delegar, como Moisés le enseñó a Jetro. O Jetro, enseñó a Moisés. Tienes que delegar, que crezcan otros hermanos. Así vas a multiplicarte. Vas a multiplicar obreros y siervos. Amén. Entonces, claro, uno también es un poquito cerrado a veces, ¿no? Pero entendí el mensaje. Y por eso, ahora igual no me verás en tanto, pero porque tengo que hacer otras cosas con el Señor, que para mí me cuesta más, pero es así. Y cuando Dios castigó, ya para acabar, al sacerdote Elí, lo hizo duramente, y era un sacerdote. ¿Por qué? Porque honró más a sus hijos que a Dios. Hablo a los papás y mamás ahora. Si tú estás honrando más a tus hijos que a Dios, ese día delante del Padre ya estás contristando a Dios.
y tranquilo que la disciplina de Dios te va a venir más pronto que tarde. Tomemos el lado de Dios. Cuando nuestros hijos o se apartan o nos deshonran por lo que sea, no defiendas a tus hijos ante la reprensión de Dios. Porque estás parando la mano de Dios, y si tú paras la mano de Dios, la mano del maligno se va a poner ahí. Y tú vas a decir, ¿y por qué? Porque, amigo, es así. Toma el lado de Dios. Cuando los responsables, pastores, autoridades ven peligro en tu familia o con tus hijos, tenlos en cuenta. Porque ellos están viendo cosas que tú no ves. A mí me han dicho, tu hijo, cuidado esto, lo otro. Yo no he dicho, no, mi hijo es muy bueno. No. Yo he cogido eso, me he ido delante de Dios y he estado orando y Señor, dame la estrategia porque me han dado un aviso. Hermanos, esos hermanos son hermanos verdaderos que me aman y están velando por mí. En cambio, si tú coges la estrategia de Elí, no, mis hijos son muy buenos. Siempre la culpa tienen mis hijos. Esa es la estrategia donde vas a fracasar. Vas a fracasar. Y el orgullo de los padres es muy peligroso. El papito y mamita, ¿no? Di estos dos nombres. Papito. Dilo, papito. Mira qué carita ponen. Y mamita. Cuidadito con papita y mamito, que luego bueno, ahí lo vamos a dejar. Antes que se apague la lámpara de la conciencia. Cuando la conciencia queda cautiva, ya no entra la luz. Antes que se apague la lámpara de la fe, ya no tengas la fe para actuar. Antes que la lámpara de la consagración, ya pierdas esa gracia. Y antes que pierdas el llamado que Dios te ha hecho. Antes de que ocurra eso, ten cuidado, porque cuando eso ya ocurre, ya no tienes opción para moverte. Elí dice que amonestaba a sus hijos. Sí, hijo, no hagas eso. No comas lo sacrificado a los sacerdotes. Oye, hijo, que no te acuestes en la iglesia, ahí la puerta, hombre. No te acuestes con las hijas de los vecinos. Acuéstate en el rinconcito ahí, que no te vea nadie. ¿Eso es amonestar? Eso es hacer el ridículo. No los amonestó fuertemente. Entonces sus hijos crecieron en maldad. Y Dios le quitó la autoridad a Elí. Y ya dejó de hablarle. Y tuvo que buscar a un niño como Samuel para hablarle, porque el viejo Elí ya no obedecía. No obedecía. Por eso, cuidado, hermanos. Yo tengo hijos. Usted tiene hijos. Nos ayudamos mutuamente. Nos ayudamos en el amor de Dios. No es como condenar. No estamos juzgando. Estamos avisando. El avisado ve el mal y se pone en firme. El simple, somos creyentes. Somos hermanos en la fe. Nos apoyamos unos a otros. Si veo un peligro y yo no te aviso, ¿qué atalaya yo voy a ser entonces? Ya usted, si no hace caso, es su problema. Las consecuencias van a venir a ti, no a mí. Y yo amo a tus hijos, a cada uno de ustedes. Por lo menos a los que los conozco. Los respeto, los amo, los ministro y estoy por ellos. Y si yo o alguien te lo dice, cógelo de parte de Dios. Porque si no lo haces, te van a deshonrar a tus hijos. Y Dios te va a dejar en vergüenza luego. Amén. Cuando uno toma el tema de los hijos, es tan delicado que todos ponen una cara de echarme piedras. Porque nos toca la niña en nuestros ojos. Y nos damos cuenta que es Dios hablando. Amén.